Hermanos, queremos invitarles con alegría a ser parte de nuestras actividades. Cada reunión es una oportunidad para crecer en la fe, fortalecer la unidad y compartir como familia en Cristo. No te quedes fuera, ven y recibe la bendición que Dios tiene preparada para ti. Te esperamos con los brazos abiertos. Hoy celebramos con amor y gratitud la hermosa labor de nuestro pastor. No es un camino fácil, pero sí un llamado lleno de propósito. Ser pastor es estar dispuesto a dar sin medida, a guiar con paciencia, a escuchar con amor y a orar sin cesar por cada oveja de su rebaño. Nuestro pastor ha entregado su vida con esfuerzo, dedicación y sacrificio, siendo ejemplo de fe, servicio y entrega al Señor. Gracias por cada palabra de aliento, por cada consejo lleno de sabiduría y por cada oración que sostiene a la Iglesia. En este día reconocemos con alegría el corazón dispuesto y fiel que nos guía. Que Dios lo fortalezca, lo bendiga y lo recompense abundantemente por sembrar con amor en nuestras vidas.
Te pedimos, Padre, que tú hagas la voluntad tuya sobre nosotros. No de nosotros, Padre, sino que sea únicamente tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Padre, por los agradecimientos. Gracias, Padre, por esas partidas, Señor. Oh, Padre, gracias porque has dejado el Espíritu Santo a consolar nuestras vidas, Señor. A que, Señor, fluya ese fuego del Espíritu cada vez que tu pueblo, Señor, habla contigo en la meditación de la oración y a través de tu mensaje, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Aunque comamos frijol y arroz barra, hay alimento, Padre. Y, Señor, con eso estamos contentos, Padre, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Hasta ahorita no nos ha faltado nada, Padre. Y gracias, Padre, porque lo que tenemos es gracias a ti. Te pedimos, Padre, que tú bendigas al predicador de esta mañana. Háblanos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Padre, esté, Padre, atento. Nuestros oídos estén atentos. Nuestra boca esté atento, Señor. Nuestros ojos estén atentos. Todo nuestro ser que esté atento, Señor, porque tú vas a hablar el día de hoy. Bendice a tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Todo el pueblo agradecido dice: amén, amén, hermanos. Hermanos, pueden tomar asiento. Gocémonos del mensaje de Dios. Amén. Buenos días tenga el pueblo de Dios, amén. Dios es bueno, mis hermanos. Es tan bueno que nos ha reconciliado. Es tan bueno que te ha hecho ser salvo. Es tan bueno que te ha extendido su mano y te ha sacado y te ha rescatado. Es tan bueno, hermano, que sin merecerlo, Dios te ha dado todo. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada a nadie. Nosotros le debemos a Dios todo, hermanos. Esta mañana, siguiendo las predicaciones de una iglesia sana, hoy vamos a predicar y vamos a enseñar acerca que una iglesia sana es una iglesia reconciliada, una iglesia que valora esta reconciliación, valora la gracia de Dios. Hoy en día, hermanos, hoy en día la enseñanza contemporánea, hermanos, está disminuyendo lo que es la gracia de Dios. Se aprovechan porque Dios es bueno, cuando debemos valorar la gracia de Dios, cuando debemos, hermanos, vivir valorando esa gracia bendita que sin merecerla Dios nos ha dado y poder tener esa vida eterna y esa salvación que tenemos. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 2 y vamos a leer, hermanos. Efesios capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Efesios capítulo 2. Versículo 1 al versículo 10. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios conforme lo pueda usted hacer. Si no puede ponerse de pie, no se sienta mal, hermanos, así sentadito, lea la palabra de Dios, abramos la Biblia, hermanos, y gocémonos de la palabra. Salvos por gracia, salvos por gracia. La palabra gracia es algo, un amor de Dios inmerecida, no lo merecemos. Fue algo que somos salvos no porque lo merezcamos, es por su misericordia, porque Él nos reconcilió. No le debemos nada a Dios. Así que cuando le pase algo, esté pasando por algo, no le eche la culpa a Dios. Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos a Dios todo. Y es cuando tenemos que entender: Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Salvos por gracia, del 1 al 10, alternadamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. Todos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No pierda el pasaje, manténgalo allí y oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por estar en tu casa. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, que has dado todo para con nosotros, Padre. Gracias, Señor, que tu amor nos ha alcanzado. Gracias por reconciliarnos, Padre. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, somos tus hijos. Somos salvos, Padre. Somos libres, mi Dios. Somos tu pueblo, Padre. Oh, mi Dios, esto nos impulse a vivir en gratitud, a valorarte, Señor, a valorar la vida cristiana, a valorarte a este Dios que adoramos, Padre, a valorar a Jesucristo, a valorar, Señor, lo que haces por nosotros, Padre, porque, Señor, no merecemos, pero tú nos has dado todo, Señor, y permite que podamos agradecerte siempre, Padre, acá en esta tierra, vivir agradecidos y, Padre Santo, valorando lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias. Tu Espíritu Santo ministre tu palabra a tu pueblo. Tu Espíritu Santo guía a tu siervo que habla, Padre. Señor, es el momento, Señor. Habla a tu pueblo con poder, con gracia, Señor, con autoridad, con bendición, Señor. De tal manera que todo corazón, Señor, salga lleno de ti en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga. Siéntense, amada familia, y escuchemos el mensaje de Dios. Este pasaje, amados hermanos, habla, amados hermanos, y nos dice salvos por gracia, salvos por gracia. El evangelio, hermanos, de la gracia es un mensaje de reconciliación con Dios. Un mensaje donde Dios a través de Jesús nos reconcilia con Él mismo. El mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia, hermanos, es un mensaje de reconciliación con Dios a través de Jesús. En este pasaje nos habla acerca de esta reconciliación y nos habla de 4 pasos o 4 aspectos. Cuando uno estudia este pasaje del 1 al 10, ve 4 cosas, hermanos. Y lo hermoso es que habla de cómo Dios a través de Jesús nos reconcilió. Y cuando hablamos de una reconciliación, pues tenemos que saber de dónde nos sacó. De dónde nos sacó para reconciliarnos. Por eso este pasaje habla del pasado. Vivías en otro tiempo. Porque para hablar de una reconciliación es hablar acerca de valorar esta reconciliación. Cuando uno recuerda de dónde Dios te sacó, valoras esta reconciliación. Cuando uno recuerda de dónde Dios te sacó, de lo que tú eras a lo que tú eres ahora, le agradeces a Dios con todo el corazón y vives una vida agradable a Él por gratitud y por amor a aquel que te reconcilió. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, son cosas que no vas a dejar de hacer, de darle gracias a Dios. Gracias que tu mano se extendió en mi vida, Señor. Porque si no fuera por ti, Señor, otra cosa hubiera estado en mi vida. La gracia es para valorar. La gracia, hermano, no es para aprovecharnos de Dios, porque Dios es bueno y puedo vivir como yo quiera. Total, le pido perdón y ya. Aquí la gracia es para valorar. Una iglesia sana es una iglesia que valora, que reconoce la gracia de Dios. Y Pablo aquí, hermanos, habla de 4 cosas acerca de esta reconciliación. Habla primero de dónde nos sacó, cómo éramos antes.
Segundo, habla de nuestra reconciliación, el momento en que fuimos reconciliados. Tercero, habla del método de cómo nos reconcilió Dios. ¿Qué hicimos? ¿Qué tuvimos que hacer para que esta reconciliación sea posible? Y cuarto, ¿para qué nos reconcilió? ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios nos reconcilió con Él mismo? Tiene un propósito. Voy a empezar con el primer punto, nuestra condición antes de Cristo. Hablando de reconciliación, es importante recordar cómo éramos antes, cómo éramos todos antes. Y vamos a hablar acerca, en primer lugar, amados hermanos, de nuestra condición antes de Cristo. Vamos a repetir el versículo 1 al 3. En esos 3 versículos me enseña cómo era mi vida antes de llegar a reconciliación. Estamos recordando cómo vivíamos, lo que éramos antes. Leamos el verso 1 al 3. Allí te enseña la primera parte de tu vida anterior, amados hermanos. Y hermanos, en el versículo 1 explica lo que he hablado ahorita, cómo Dios, hermanos, sin merecerlo, nos reconcilió a través de Cristo. Por eso el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Dios hizo todo por ti. Dios hizo todo por ti. ¿Y cómo era nuestra vida anterior? Versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Note que habla del pasado. ¿Cómo era nuestra vida en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue el versículo 3 hablando de mi pasado, entre los cuales también todos nosotros, ahí estamos todos, nadie está fuera, yo no soy esto, no, ahí estamos todos, la raza humana, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿qué dice, hermanos? En otro tiempo, así era nuestra vida, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos enseña estos 3 versículos de mi condición? Primero, amados hermanos, nos enseña, amados hermanos, que nuestra condición estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esto espiritualmente significa separados totalmente de Dios, incapaces de salvarnos. Nuestra condición era totalmente muertos. Un muerto ya es incapaz de hacer algo, ya está muerto. Uno que está muerto ya no tiene comunión, está separado. Incluso cuando alguien muere, lo llevan al cementerio separado, no hay comunión. Pensemos en esto, en un muerto físicamente, ya no tiene posibilidad de hacer nada, incapaz de mover un dedo ya, no puede hacer nada, sea quien sea, ya está muerto, no puede hacer nada, incapaz, no puede tener comunión. Por eso, hermanos, nuestra condición espiritualmente es que estamos separados de Dios, como un muerto, separados en el cementerio, separados de Dios, incapaces de salvarnos, incapaces de hacer algo por nuestra salvación. Por eso el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo estamos antes? Cuando estabais, noten el pasado, estábamos, ¿qué, hermanos? Muertos, incapaces, incomunicados, separados de Dios en vuestros delitos y pecados. Así que nuestra condición era que estábamos separados, incapaces, muertos completamente. Pero también no solamente era eso, sino que también nuestra vida pasada, hermanos, vivíamos bajo la influencia. Influenciaban en nuestras vidas el mundo, Satanás y la carne. Vivíamos bajo la influencia del mundo. Vean el versículo 2, cómo el mundo influenciaba en tu vida, hermanos. Dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De o sea que tenías una influencia del mundo. Vivías conforme al mundo, con los pensamientos que el mundo tiene, con la corriente que el mundo da, con los conceptos y valores y modas que rigen este mundo, contrario a Dios.
te regía el mundo. Y los valores de este mundo te regían a ti. La moda de este mundo te regía a ti. La forma de vida de este mundo te regía a ti. Lo que el mundo acepte, tú lo aceptabas. Lo que como el mundo vivía, tú vivías. Te acomodabas al son del mundo. El mundo estaba influyendo en ti. En nuestra vida pasada teníamos esa influencia del mundo, pero también teníamos una influencia más, que era la influencia de Satanás. Seguimos el versículo 2, donde dice: este mundo, conforme. Allá hay una influencia. ¿Sabes qué? Tú tenías una influencia y vivías conforme. ¿A quién? Al príncipe de la potestad del aire. Y está hablando que vivías conforme a los designios de Satanás. Tú hacías todo lo que a Satanás le plazca. Agradabas a Satanás. Agradábamos todos al enemigo de Dios. Nos deleitamos en todo lo que Él nos ponía. Conforme, ¿qué dice? Cuando uno dice conforme, es que nos sujetábamos. ¿Sabes qué? Debes andar conforme a lo que dice aquí. Tú te sujetas acá. Entonces me da a entender que yo me sujetaba y vivía conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás quería, y nos movía y bailábamos como él quería. Lo satisfacíamos, le adorábamos viviendo de esa manera. Eso era nuestra vida antes de reconciliarnos con Dios. Influencia del mundo, influencia de Satanás, pero también, hermanos, bajo la influencia de la carne. El mundo, Satanás y la carne. Veamos el versículo 3, cómo habla que vivíamos bajo la influencia de la carne. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando siempre de tu vida anterior, en los deseos de vuestra, ¿qué, hermanos? Carne, deseo de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto bajo la influencia de la carne, amados hermanos? Que vivíamos bajo nuestros propios pensamientos, como querramos nosotros, y no como lo que nos digan que de Dios. No, yo no quiero nada de Dios. Yo vivo como yo quiero, con mis pensamientos, como yo quiero vivir. Déjenme vivir mi vida como quiera. Terco, hermanos, desobediente, rebelde, conforme bajo los pensamientos, bajo nuestros deseos, bajo nuestros placeres, bajo nuestras pasiones. Eso es la carne. Vivíamos pecaminosamente. Vivíamos de una manera que hacíamos lo que pensamos, lo que deseamos, lo que me antoje, mi placer, mis pasiones. Ahí vivíamos, bajo la influencia de la carne. Así que en nuestra vida anterior, hermanos, aprendemos estas 4 cosas. Número 1, que antes de la reconciliación estábamos muertos en delitos y pecados. Significa completamente separados de Dios, incapaces de hacer algo para salvarnos. Estamos muertos, bajo la influencia del mundo, bajo la influencia de Satanás y bajo la influencia de la carne. Y así era nuestra vida. ¿Y cuál era el resultado de esa vida? ¿Cuál era el resultado de vivir así? ¿Y cuál es el resultado de vivir no reconciliado con Dios? Porque hoy en día hay mucha gente que no está reconciliado con Dios todavía. ¿Cuál es el resultado de vivir fuera de la reconciliación con Dios? El mismo pasaje número 2 y 3 nos dice. Pablo dice cuál es el resultado de vivir lejos de Dios sin la reconciliación. Leamos de nuevo, hermanos, el versículo 2 y 3. Solamente 2, acompáñenme. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? El resultado es una vida de desobediencia a Dios. La influencia del mundo, Satanás, la carne, igual a desobediencia a Dios. Estás en contra de Dios.
Por eso no quieres nada con Dios. Por eso la gente dice, me vas a hablar del Evangelio. No quiero que me hables del Evangelio, porque tiene influencia del mundo, influencia de Satanás, influencia de la carne, y no quiere nada. Su pensamiento no está perdido. El resultado de vivir así es la desobediencia. Y el versículo 3 nos habla de otro resultado. No solamente que eres desobediente, sino que también el versículo 3 te dice que estás condenado eternamente. Ese resultado de vivir esto. Por vivir una vida de desobediencia a Dios, estás condenado eternamente. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, note que dice, hijos de qué, hermanos, de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios está sobre nosotros. La condenación está sobre los desobedientes como los demás que no tienen a Cristo. El resultado de una vida que no está reconciliada con Dios es una vida de desobediencia. Estamos desobedeciendo a Dios. Y esto nos lleva a que la ira de Dios está sobre nosotros. La condenación eterna está en tu vida como los demás que no tienen a Cristo y que no se han reconciliado. El resultado, hermanos, es una condenación eterna. Y uno dice, pues no podíamos hacer nada porque estamos muertos. Piensen en esto. Es que realmente no podemos hacer nada porque nuestra condición humana es que estamos muertos espiritualmente. No podemos hacer nada. Aunque seamos hijos de ira, no podemos hacer nada. No podemos hacer algo para esto. Estamos muertos. Y acá empieza la enseñanza de la segunda parte. Entonces, al comprender que no podemos hacer nada, viene la reconciliación. Alguien tiene que empezar este proceso y de alguien tiene que nacer este proceso. De la raza humana no, porque la raza humana está muerta espiritualmente y no puede hacer nada, sea quien sea una persona con mucho moral, que tenga un moral muy bien, una educación muy buena, que sea dadivoso, religioso. Estamos lejos del Señor sin Cristo, hermanos, sea quien sea. Pero, hermanos, en esa condición, en el segundo punto, vamos a aprender lo que Dios hizo por nosotros para reconciliarnos. Estábamos perdidos entonces. Entendemos que no estábamos totalmente perdidos, sin esperanza. Pero noten lo que dice el verso 4 y 5. Los dos versículos siguientes nos habla de lo que Dios hizo para reconciliarnos. Versículo 4 y 5. Leamos y entendamos, vamos leyendo y vayan comprendiendo lo que Dios hizo, no lo que yo hice. O no lo que yo te hice para reconciliarme, fue por mí. No, lo que Dios hizo para reconciliarnos. Verso 4 y verso 5. Noten, dice, todos juntos, por favor, acompáñenme. Pero Dios, no, hasta lo resalta, pero a pesar de tu condición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, como hermanos, muertos, como hemos explicado, en pecados, sin esperanza, allí lejos de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién hizo la reconciliación? ¿Dios o nosotros, hermanos? Dios. Por eso tenemos que vivir agradecidos. Por eso la gracia de Dios no es para degradarla. Por eso no podemos degradar la gracia de Dios, porque es bueno y total, vivo como sea. Dios es bueno, es amor. Hoy en día, hermanos, se ha cambiado y se malinterpreta este significado de la gracia de Dios. Nos queremos aprovechar de la gracia de Dios. Como cuando hay alguien que se aprovecha de nuestra nobleza o de nuestra amabilidad. Dice, mira, doy algo y hasta los pies me están jalando. Se aprovechan de esto. Porque uno es bueno, porque uno es amable, porque uno es así. Y hoy en día, hermanos, las corrientes están llevando a enseñar esto. Dios es bueno. Total es amor.
no pasa nada. Y degradamos este concepto de la gracia de Dios. Pero Dios, en qué rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Expliquemos un poquito estos dos versículos. Resaltamos, hermanos, esta expresión con que empieza la iniciativa de la reconciliación. Le podríamos decir, ¿quién fue el que dio iniciativa a la reconciliación? Pero Dios. Y eso es para resaltar. Y aquí nos enseña que Dios fue el que dio la iniciativa para poder tener esta reconciliación entre Dios y la humanidad. Pero Dios, no tú, no tu esfuerzo, no tu dinero, no tu posición, no tu apellido, no tu religión, no tu moral, no tu capacidad, no tu mente tan amplia, no tu amabilidad. No tiene que ver nada con la naturaleza humana esto. Aquí nos enseña que el que dio iniciativa a esta reconciliación es Dios. Pero Dios, en su gran amor, con que nos amó, dice el versículo 4. Pero Dios, en su gran misericordia y gran amor, y esto nos muestra cuando habla de por su gran misericordia y por su gran amor, nos muestra, hermanos, que la salvación nace del carácter de Dios. Noten, aquí en este versículo dos cosas nos enseña. La iniciativa de nuestra reconciliación es Dios. Por eso Dios debe vivir agradecido a Dios, porque fue por Dios, no fue por mí. Yo tengo que agradecerle al Señor esto. Es por Él lo hizo, pero Dios, en su misericordia y en su gran amor, habla, amados hermanos, del carácter de Dios. Él lo inició. Y la salvación, hermanos, nace del carácter de Dios, porque Él es misericordioso y amoroso. El carácter de Dios es amor, es de misericordia y habla de su carácter. Y, hermano, la salvación y la reconciliación nace de la iniciativa de Dios y del carácter de Dios. Fue por su amor, por amarnos, hermanos, y que Él nos amó, dice, con que nos amó. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo nos amó? ¿Cómo puedo ver ese amor de Dios hacia la humanidad en la reconciliación? Y nos podemos recordar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es lo que dice ahí, con que nos amó. Porque de tal manera, ¿sabes cómo demostró ese amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ya no esté lejos, sino que sea reconciliado y tenga vida eterna. Amén. Esto nos habla, hermanos, que Dios es el que hizo posible todo esto, hermanos. Por eso el versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, imposibilitados, nos dio por su gran amor, por su iniciativa de Dios, nos dio ¿qué? Vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Son palabras claves. Estaba muerto y ahora a través de Cristo, a través de la fe de Cristo, nos dio vida, nos reconcilió, nos salvó, nos hizo ser sus hijos, nos santificó. Él hizo posible esta reconciliación. Estábamos muertos y Él, en su gran amor, en su iniciativa, nos dio vida. Por eso dice, por gracia sois salvos sin merecerlo. No podías hacer nada, estabas muerto. No merecemos esto. La gracia es un amor inmerecida. Por gracia soy salvo. No merezco esto que Dios me ha dado. Pero gracias a su carácter, a su amor y su misericordia, a través de Cristo, puedo estar reconciliado por Él. Amén, hermanos. Tercero, el método. ¿Qué método usó Dios para reconciliar al mundo? ¿Qué método? ¿Qué método hay que hacer?
En el mundo hay muchas cosas que enseñan para poder recibir algo de parte del cielo, de parte de algo divino. A mí desde pequeño me enseñaron, hermanos, que para que yo pueda sanar de mi vista, porque mi vista desde los 8 años, hermanos, están mal. Y yo no veo casi con el ojo izquierdo. Y así casi no les veo más que como siluetas, hermanos. Tengo que tener lentes desde los 8 años. Me hacían bullying, pero no sé, en ese tiempo no se conocía que era bullying, ni caso lo hacíamos, hermano. Me decían Tomás, los que quieran, los que se recuerdan de ese programa de Tomás, porque tenía sus lentes así grandotes. Y era lo único que podían tener, porque es lo que daba, lo que podían conseguir. No podían conseguir unos así bonitos, así como que quede ver a nuestra ropa. No, hermanos, unos grandotes, y así me iba a la primaria. Y me decían Tomás por eso. Y mi mamá, hermanos, me decía, ponte tus lentes ahí en el altar de la Virgen de Chuyná, porque eso vas a quedar bien. Vas a sanar con esto. Y siempre hacía novenas a la Virgen de Chuyná para la sanidad de mi vista. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo, hermanos, el mundo tiene muchos métodos y creencias para lograr algo. Y puede creer en lo que usted quiera. Y puede hacer lo que usted crea y le diga, remoje esto, haga esto, ponga esta madera, ponga esto al revés, estas piedritas, este humo, lo que usted quiera, que hoy en día está el mundo tapizado de muchos métodos. Pero Dios hizo un solo método para reconciliarnos con Dios. Yo no sé cuál sea el método de cada quien para ir con Dios. Para nosotros desde pequeños era la idolatría. Pero cuando entendimos esto, entonces despedazamos la idolatría y quedó allí como piedras en todo lo que era la barrada de la casa. Allá quedaron toda la idolatría, allá en las piedras de la casa. Pero Dios hizo un método. Y ese método es único. Y un método es un método. Si tú quieres hacer tu método, tienes todo derecho de hacerlo, pero no vas a llegar, porque Dios tiene establecido un método para reconciliarse con Él, para llegar a Él. ¿Y cuál es el método? Vamos a ver, hermanos, versículo número 8 y 9. 8 y 9, rápidamente, hermanos, porque ya nos timbraron y quiero cerrar con esto. 8 y 9, ¿cuál es el método? Porque por gracia sois salvos. Y ahí viene el método, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El método de Dios, hermanos, no es humano, no es por ninguna persona vas a poder reconciliarte con Dios, ni por un santo humano, ni por ninguna virgen humana, ni por lo que hayan vivido humanamente. Porque acá claramente dice, no por obras, para que nadie, ni un ser humano puede hacer esto. Si tú quieres creer, créelo. Recompensa tendrás de lo que tú quieres. Recompensa vas a tener de lo que tú quieres creer. ¿Quieres creer en una madera? Créele. Recompensa tendrás de esa madera. Pero Dios dice, no por obras. Nadie puede hacer nada por Nadie lo puede hacer. Lo hemos explicado. Para que nadie, ningún ser humano se gloríe. No es por ningún ser humano. No por obras ni para que nadie se gloríe. Por eso el 8 dice, porque por gracia sois salvos. Y esto es cómo se obtiene esa salvación, esa reconciliación, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe. Tú tienes que creer en Cristo. Tú tienes que creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, hermanos. Es el método, es por fe. Es por fe. Y es a través de la fe en Jesucristo. Es el método que Dios ha puesto por medio de la fe y a través de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, no es humano. Ningún ser humano puede hacer esto. Esto vino de Dios, acuérdense, porque Él fue el que dio iniciativa a la reconciliación. Porque Dios, esto viene de Dios. Porque Dios en su amor lo hizo posible. Él lo hizo. Y por eso el método, hermanos, es por la fe y es a través de Cristo. Por la fe en Jesucristo podamos ser salvos.
Y termina diciendo, ¿y sabes qué? Este es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso tenemos que valorarlo. Es un regalo que tú tienes. Es un regalo que Dios te ha dado. Es un regalo que Dios le da a la humanidad. La oportunidad a toda la humanidad de ser reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Hermanos, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas a Jesús en tu corazón. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón y quieres reconciliarte con este Dios y sentir su paz, necesitas abrir tu corazón a Cristo y reconocerlo y aceptar lo que es tu único y suficiente Salvador. Y familia cristiana, lo que tenemos a Cristo, valoremos esta gracia. Valoremos que es un regalo de Dios. No se quiera aprovechar de este regalo, del amor de Dios. Valore este regalo. Por eso Dios lo hizo con propósito. Cuando valoramos la gracia de Dios, entonces entendemos que fui reconciliados para algo. Dios me reconcilió para algo, con propósito. Quiero decirle rápidamente, hermanos, que lo primero que que podemos aprender en este pasaje, que fui reconciliado para vivir agradecido a Dios toda mi vida. No por tus obras, es un don de Dios, es un regalo. Esto te enseña a la iglesia a que Dios te reconcilió para que vivas todos los días de tu vida agradecido, valorando este regalo de Dios, valorando lo que Dios hizo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es María? ¿Quién es Lupita? ¿Quién eres tú para recibir este gran regalo? Pero Dios te ha distinguido. Dios te ha dado este regalo a ti. Pueden haber muchas Marías, muchas Lupitas, pero a ti te lo dio. Valora esto. Valora lo que Dios te ha dado. ¿Por qué vivir lejos de Dios? ¿Por qué vivir en desobediencia como cristianos? No, valoremos la gracia de Dios. Es un regalo hermoso que Dios te ha dado. Así que Dios nos ha reconciliado para vivir agradecidos todos los días de nuestra vida. Hermanos, estemos pasando lo que estemos pasando, viva agradecido a Dios, porque Dios nada le debe a nadie. Dios no te debe nada a ti. Tú le debes a Dios todo. Vive agradecido al Señor. Amén. Número 2, ¿para qué nos reconcilió? Para vivir en santidad. Esta gracia me impulsa a vivir en santidad. Versículo 10 nos dice, versículo 10, porque somos hechura suya. Hasta allá. Somos hechura suya. Somos su corte. Es como digas, mira, el papá, el hijo es como el papá, es su corte. Sé santos al hijo, porque yo soy santo, el Padre. Eso nos enseña esto. Somos hechura, corte, semejanza. Y esto nos enseña a que la gracia de Dios y esta reconciliación nos impulsa a vivir como hechura de Dios, como una vida en santidad, una vida que le agrade a Dios, una vida que pueda a la gente mirar en tu vida, pueda ver el amor de Dios, pueda ver la misericordia de Dios, pueda ver el poder de Dios, puedan decir, este es hijo de Dios. Está la hechura, está la hechura. Mira, y esto me impulsa a vivir en santidad. Ya no el mundo, ya no bajo la influencia del mundo, ya no bajo la influencia de Satanás, ya no bajo la influencia de la carne. No, somos hechura de Dios, hermanos. Dios nos amó y Dios te valoró para que andes bien delante de Él. Dios valora tu vida, eres hechura de Él. Amén. Tercero, Dios nos reconcilió, no solamente para vivir agradecido, no solamente para vivir en santidad, sino para vivir testificando al mundo de lo que Dios ha hecho contigo. Comparte a la gente esta reconciliación. Tú eres un embajador del Rey. Por eso nos dice, hermanos, versículo 7. Del versículo 7 dice, note que dice ¿para qué me reconcilió Dios? Para mostrar en los siglos venideros, o sea, la gente
que está ahorita, a los que siguen, a mis hijos, a mis nietos, a la gente, a los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estamos para dar testimonio del amor de Dios a la gente, que así como Dios nos reconcilió, así también Dios les puede reconciliar a la gente. Estamos para testificar de su amor, de su gran poder, de que Cristo, a través de Cristo, podemos ser cercanos a Dios. Tenemos que compartir esta bendición que Dios te ha dado a ti. Y por último, nos reconcilió para toda buena obra, para ser buenas personas, para ser buenos cristianos, para hacer el bien a la gente, no para lastimar, no para dañar. No, hermanos, nos reconcilió para vivir una vida en buenas obras, en luz. Que Dios se agrade de lo que tú haces, de lo que tú planeas, de lo que tú dices. Que Dios esté contento, haz que te vea buenas obras en tu vida. Por eso termina el versículo 10, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Noten la palabra para. ¿Para qué me reconcilió? Para buenas obras, para ser una buena persona, para ser un buen cristiano. Antes hacíamos mal a todos. Cuando estábamos bajo la influencia del mundo, de Satanás, de la carne, buscábamos de todo el mal y a todo, pero eso ya pasó. Ahora estamos para hacer el bien, estamos para servir. El servicio, la humildad, la sencillez de la persona. Estamos para servir a la gente, estamos para ser amables con la gente, estamos para hacer buenas obras, hermanos, para hacer bendición. Tú eres una bendición, y donde quiera que tú vayas, sé bendición con la gente que tengas. Tú eres algo que Dios valora, para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos por esta manera. Vivir una vida que agrade a Dios. Concluyo como empecé. Una iglesia sana es una iglesia reconciliada para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por la autoridad y tu amor y el poder tuyo, Señor, manifestado en este momento. A ti la gloria, a ti la honra, Dios eterno. Gracias por reconciliarnos. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por valorarnos. Y gracias que tenemos propósitos para vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.